Hola, somos el equipo 5 de la materia modelación de la Ingeniería de Sistemas Eléctricos, Grupo 2. Y este es el video presentación de todas las entregas del reto. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Arián Fernando Arriaga Alcántara, Flavio Rubalcaba Leija, Alberto Estrada Guerrero, Salvador Santana Blanco y Said Guadalupe Ortigoza Trujillo. Hola, este es el video presentación de la primera entrega del reto de la materia Modelación de la Ingeniería de Sistemas Eléctricos, Grupo 2. El equipo está compuesto por su servidor, Arián Fernando Arriaga Alcántara, Flavio Rubalcaba Leija, Alberto Estrada Guerrero, Salvador Santana Blanco y Said Guadalupe Ortigoza Trujillo. El título del reto es Cálculo y graficación de campos eléctricos no uniformes como los usados en dielectroforesis para el diagnóstico de la malaria. El objetivo de dicho reto es desarrollar una simulación computacional en MATLAB para calcular y graficar campos eléctricos no uniformes. Los campos eléctricos no uniformes son usados para el diagnóstico de las enfermedades como malaria y el cáncer. A pesar de esto, también se tuvo que realizar una investigación previa, la cual mostraremos ahora. En la parte de investigación tenemos a los top 10 animales más peligrosos para los seres humanos. En el lugar 10 tenemos al elefante con 100 muertes. En el noveno lugar tenemos el hipopótamo con 500 muertes. En el octavo lugar tenemos el cocodrilo con 1000 muertes. En séptimo lugar tenemos a la lombriz solitaria con 2000 muertes. En sexto lugar tenemos al gusano redondo con 5000 muertes. En quinto lugar tenemos al caracol con 10.000 muertes. En cuarto lugar tenemos al perro con 25.000 muertes. En tercer lugar tenemos a la serpiente con 50.000 muertes. En segundo lugar tenemos al humano con 475.000 muertes. Y en primer lugar tenemos al mosquito con 725.000 muertes. Se debe aclarar que estas son muertes por año. De los 10 animales más peligrosos para los seres humanos, el número 1 y el más peligroso es el mosquito, ya que es un transmisor de enfermedades más nocivas a la salud, como lo es la malaria, fiebre amarilla, el dengue o chikungunya, entre otros. Estas son las enfermedades que matan a los humanos, la picadura no, per se. Dielectroforesis para el diagnóstico de la malaria. O también como puede ser llamado DEP, es una técnica rápida, certera y de costo barato para el diagnóstico médico, cuyos fundamentos fueron hechos por el Dr. Ebert Apel. El DEP usa el principio de polarización y el movimiento de biopartículas en campos eléctricos aplicados. Esta técnica se ve más beneficiosa en el campo de los diagnósticos médicos. Por otra parte, la malaria es una enfermedad infecciosa la cual es causada por un parásito que puede ser mortal. Lo más importante para evitar el mayor riesgo posible para el portador es la detección en una fase temprana de dicha enfermedad. A pesar de que ya existen diversos métodos, como lo más importante para la malaria es que sea detectada en una fase temprana, estos métodos que tienen que ser realizados por equipos especializados y por laboratoristas con una especialización carecen de esa rapidez. A pesar de que son certeros, carecen de la rapidez. Entonces, por eso se crea un análisis que de forma superficial necesita identificar qué células están sanas y qué células están infectadas. Y por eso se crea la DEP, que es el movimiento de partículas que ocurre por una fuerza de atrapamiento en un campo eléctrico no uniforme, que sucede cuando las partículas y el medio circundante tienen polarizaciones diferentes. La polarización de las partículas cargadas o neutras es inducida por un campo eléctrico generado a partir de potenciales de corriente alterna o de corriente continua. Aquí es donde se ve los principios de Coulomb. Ahora, la técnica de EP manipula partículas en un campo eléctrico no uniforme. El movimiento de partículas en DEP se basa en la diferencia de polarización entre las partículas y el medio circundante. Ahora bien, si las partículas se mueven hacia el borde del electrodo, significa que la DEP es positiva. Y si las partículas se alejan del borde del electrodo, significa que tiene una DEP negativa.
Las señales bioeléctricas de las células transportan diversa información útil para saber el estado de dichas células. Existen muchas fuentes de señales bioeléctricas de la célula con el cual se puede realizar el análisis de la DEP. En este caso, para un análisis de bacterias o para el análisis de la malaria, eh, se necesita observar si hay más neutrófilos que linfocitos, por lo cual la DEP funciona para separar e identificar las células previamente dichas por sus cargas opuestas. La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito, y este viaja por el torrente sanguíneo y va infectando los glóbulos rojos de la sangre, y con el paso del tiempo, este parásito se va multiplicando, obviamente agravando la enfermedad. Es por esto que el tratamiento y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad es de suma importancia para, pues hace la diferencia entre la vida y la muerte. En la mayoría de los casos, la aparición de complicaciones está relacionada con una demora en la instauración del tratamiento, además de que con un diagnóstico oportuno y a tiempo se puede ayudar y se puede prevenir la transmisión de esta enfermedad. La dielectroforesis es un proceso de transporte de partículas causado por los efectos de la polarización, con lo cual es posible lograr la manipulación de partículas mediante el uso de campos eléctricos no uniformes. Cuando una partícula neutra o cargada eléctricamente está suspendida en un líquido y se aplica un campo eléctrico no uniforme, ésta experimentará un desequilibrio en sus fuerzas electrostáticas internas, generando así una fuerza neta que producirá su movimiento. La dielectroforesis se puede presentar en dos tipos. Primero, positiva, cuando la partícula se polarice en mayor medida que el líquido de suspensión, siendo atraída a las regiones de mayor intensidad del campo eléctrico, y en el caso contrario será negativa, cuando la partícula sea repelida. La fuerza dielectroforética que se produce sobre una partícula esférica está dada por el modelo matemático que señala que es igual a 2pi por la constante dieléctrica o permitividad del vacío por la constante dieléctrica relativa o permitividad relativa del medio donde está suspendida la partícula, multiplicado por el cubo del radio de la partícula esférica por el factor de Clausius-Mossotti, que es la división de las diferencias de las conductividades complejas de la partícula y del medio respectivamente. Finalmente, multiplicado por la magnitud del campo eléctrico aplicado. Como puede observarse en la ecuación, los parámetros que mayormente afectan la fuerza dielectroforética son el tamaño de la partícula, las propiedades eléctricas de la partícula y del medio de suspensión, y la magnitud y gradiente del campo eléctrico aplicado. Y después de haber hecho esta investigación, lo que resultó fue la simulación de dos cargas puntuales o el dipolo eléctrico. Dicha simulación se puede ver aquí de los elementos gráficos. Son dos cargas puntuales, los cuales tienen cargas contrastantes o cargas opuestas. Entonces lo que se tiene que hacer primero es obtener los componentes en X y Y de la posición de la carga, y a partir de eso aplicar la ley de Coulomb para poder así determinar los vectores de los campos eléctricos de dichos componentes. Entonces por eso primero se asigna la constante dieléctrica y la constante de Coulomb, y luego se aplica la fórmula de Coulomb, se van obteniendo los elementos de los vectores para así poder tener una lista de vectores y para así al final poder tener esta gráfica que sale de nuestra investigación, que son dos cargas puntuales con signo opuesto. Entonces aquí se puede observar cómo es el comportamiento de este campo eléctrico y cómo se observan los vectores de dicho campo eléctrico, cómo se comporta. En conclusión, lo que pudimos apreciar de nuestro análisis nos permitió dimensionar el impacto y la importancia de la dielectroforesis como método para el diagnóstico contra la malaria, ya que es un método efectivo, certero, y esto es lo más importante para una enfermedad como la malaria.
es más rápido que métodos convencionales realizados forzosamente por laboratoristas especializados y requiere muchos más recursos económicos dichos métodos que el de la dielectroforesis, al igual que se pudo aprender la naturaleza e impacto de la malaria y el por qué tener un método de diagnóstico tan rápido es tan efectivo para realizar un tratamiento efectivo y poder salvar más vidas. Muchas gracias. Lo que se aprendió en la entrega de la etapa 2 del reto fue el cómo identificar el impacto de una carga puntual sobre otra dependiendo de su magnitud y dirección, al igual que también se aprendió la importancia del campo eléctrico para la dielectroforesis como método para la detección oportuna de la malaria, al igual que poder utilizar un simulador para poder visualizar dicho impacto en múltiples cargas puntuales con una dirección horizontal o vertical, generando una placa en 2D de infinita de cargas. Al igual que el poder distinguir el cómo estas cargas se ven afectadas en un plano tridimensional y qué es lo que se representa. Ya que parte importante de este reto fue el analizar y distinguir los componentes de una gráfica donde se observa el campo eléctrico y dicho flujo del campo eléctrico dependiendo de las cargas. Y se hizo esto al analizar modelos de gráficas en 2 y 3 dimensiones de dichos campos eléctricos afectados por 2 o múltiples cargas. Para llevar a cabo esta etapa del reto, nosotros tuvimos que utilizar una serie de herramientas físico-matemáticas que fueron las que nos permitieron plasmar estas fórmulas de física en nuestra simulación. Por ejemplo, aquí tenemos que calcular el campo eléctrico y para eso utilizamos la ley de Coulomb. Como podemos ver, aquí lo separamos en componentes de X y en componentes de Y. X es igual a EX más la constante de Coulomb por la carga N por la distancia entre la distancia al cubo. Aquí arriba también pudimos calcular el voltaje, que es voltaje es igual a voltaje más la constante por la carga entre la distancia. Para poder llevar a cabo estas fórmulas, primero las tuvimos que asignar a variables, las constantes. Aquí asignamos la constante de Coulomb en Kc. Y también, como podemos ver, esta utiliza epsilon 0, que la asignamos también aquí arriba. Y básicamente, esas fueron las principales fórmulas que tuvimos que utilizar. También tuvimos que utilizar la magnitud para poder tener el campo eléctrico, ya que lo teníamos separado en los componentes X y Y. Y luego con esta magnitud del campo eléctrico la pusimos en una condicional para obtener los valores de vectores máximos y mínimos de nuestro campo eléctrico. Las herramientas retrocomputacionales que utilizamos en esta etapa fueron principalmente orientadas hacia la parte de graficación, pues lo demás ya lo habíamos utilizado. Bueno, aquí empezamos utilizando Figure para crearla y le ponemos un hold on para irle agregando cosas. Añadimos los índices con index, tenemos 3, y posteriormente utilizamos, aquí una de las herramientas más importantes es Quiver, porque esta nos permite hacer todas las flechitas de nuestro campo vectorial. Y luego le vamos agregando las características y los parámetros de nuestro objeto gráfico de Quiver, que es la posición y la curvatura. También le ponemos otras propiedades como Edge Color o Face Color, que pues serían los colores. Y le ponemos otras características del tipo de línea, el color y el tamaño de letra. Y todo esto está en un ciclo porque lo vamos haciendo hacia todas las cargas N. Luego también tenemos aquí en la parte de más abajo el nombramiento de los ejes X y Y, un título para nuestra figura o gráfica, y también tenemos aquí ya cómo quedaría nuestra simulación. Y bien, nosotros quisimos implementar pues el código en MATLAB de múltiples cargas puntuales para la solución del reto. Comenzamos pues asociando los números de puntos que íbamos a cuadricular, asignamos pues las cargas, así como el número de cargas, el radio de la carga, también los componentes, que es muy principal, tanto de X como Y de la carga, asignando pues la constante dieléctrica, teniendo en cuenta la constante de epsilon 0, así como la constante de Coulomb, que es una fórmula que pues ya se encuentra definida. De la misma forma, pues las dimensiones de la región, tanto los mínimos como máximos de R, y también la saturación de los niveles, el voltaje de saturación y la saturación del campo eléctrico. Es indispensable pues inicializar la carga, así como asignar el vector de cargas iniciales. Y también pues es indispensable hacer la longitud del límite inferior como límite superior y las alturas tanto inferior como superior. Inicializar desde luego el voltaje y los campos en ambas componentes, así como, y bueno, particularmente en este caso que estamos en 2D, y también pues asociamos el color rojo para las cargas positivas y negras para las cargas negativas. Y pues bueno, era indispensable pues asociar las posiciones de la cuadrícula para pues, poder graficar, y
También pues calcular pues, el campo eléctrico de un ciclo, así como los componentes de X y Y para poder pues, desplazar la carga al origen, pues con un ciclo for, asignando el elemento pues, de nuestro vector. Y también se asignaron el menor de tanto de Rx como Ry y calculamos su magnitud o su norma, colocando pues el origen ciertamente en el mínimo del radio. También calculamos el voltaje con fórmulas pues, que ya vienen definidas, así como el campo eléctrico, y pues bueno, ahí es donde pues, se finaliza el ciclo. Y también pues calculamos determinamos una condicional para el vector de los valores máximos de V, así como de los valores mínimos de V, y pues calculamos la magnitud del campo eléctrico, así como condicionales tanto como los valores máximos de E, valores máximos de X, valores máximos de EY, así como los valores mínimos de EY, así mismo. Y bueno, lo más importante de esta práctica fue pues poder graficar ese comportamiento de las múltiples cargas que se encuentran pues, en horizontal, conservando pues ciertos elementos gráficos. Y bueno, principalmente pues es asignar el índice tanto para X como Y, para que nos permitiera graficar las líneas del campo eléctrico, que en este caso están representadas por flechas. Y bueno, también es indispensable pues poder representar las coordenadas, y así como los parámetros que existen del objeto gráfico, y pues definir estas propiedades del gráfico con ciertos elementos que pues ya hemos estado trabajando, y conservamos los elementos gráficos con este comando. Y bueno, nosotros pues lo que hacemos es depurar el código para pues observar el comportamiento con el comportamiento más que nada del gráfico. En este caso pues como lo mencioné, ya que como lo mencioné, si yo depuro el código en la línea 74, pues vamos a ir observando el cambio que va presentando el gráfico. En este caso, pues vamos a ir observando cómo pues, se van observando en este caso las cargas. Y bien, como se puede ver en la imagen, pues ya se empiezan a poder apreciar las cargas. En este caso, como lo mencioné anteriormente, nosotros definimos las cargas negativas como negras, y como está pues programado el código, primero se van a poner pues todas las cargas que son negativas, y como se puede ver en el workspace, el valor de la posición pues va cambiando conforme pues yo voy pues iniciando el código, y así puedo seguir hasta poder observar pues todas las cargas negativas. Y bien, para ya poder observar pues todas las cargas, pues únicamente ejecuto el código y vamos a poder ver pues en sí todas las cargas, como lo mencioné, primero las cargas negativas y después las cargas positivas. Las cargas negativas representadas en negro y las cargas positivas representadas en rojo. Y bien, de la misma forma con las de forma vertical, lo único que va a cambiar será la posición. Y este es el video presentación de la tercera y última entrega del reto, presentada por el equipo número 5. Para esta etapa del reto, nuevamente utilizamos herramientas físico-matemáticas y retrocomputacionales, como ya lo habíamos hecho previamente. Bueno, primero nuevamente hicimos una asignación de variables a todas las que íbamos a utilizar en MATLAB. Luego teníamos una de las leyes que tenemos que utilizar, es la ley de Coulomb, para calcular las fuerzas entre cargas eléctricas. Es por eso que aquí tenemos la constante de Coulomb, que es K, 1 sobre 4pi epsilon 0 siendo una constante dieléctrica o la permitividad del vacío. Después tenemos que inicializar el voltaje y los campos en sus componentes X y Y. Es por eso que aquí una vez más inicializamos las variables con una matriz ceros, que es una función de MATLAB, y bueno, les asignamos sus colores, rojo y negro, y vamos a crear un ciclo desde 1 hasta el número de cargas para realizar esta misma operación, todo esto. Bueno, calculamos la magnitud del vector R, que es como la posición. Tenemos que R es igual a raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, como por Pitágoras. Y bueno, el voltaje es igual a voltaje más K por Qn, que es la carga, entre R, que es el vector. Y nuevamente lo calculamos en sus componentes X y Y, y aquí termina el ciclo. Luego utilizamos condicionales para calcular los valores de los máximos y mínimos de los vectores de saturación. Y luego, con todos estos datos que ya tenemos, ahora tenemos que hacer la parte de graficación. Bueno, creamos la figura y le ponemos hold on para ir agregando las características que queramos que tenga nuestra figura o gráfico. Tenemos las coordenadas de origen y las finales, que utiliza los índices que anteriormente le agregamos, que va desde 51 con paso de 50 hasta 951. Bueno, le agregamos características de colores, ancho de línea, y una función muy importante es la de Keever, que nos permite crear una matriz de vectores que van a ir apuntando hacia la dirección de las cargas. Luego también utilizamos un ciclo for, desde 1 hasta el número de cargas, con paso de la mitad de las cargas, número de cargas. Creamos un vector posición,
y le vamos agregando más características a nuestro gráfico, como la curvatura, y creamos la forma del rectángulo, el color, el tipo de línea y el tamaño de letra. Después le agregamos detalles de etiquetas en los ejes X y Y y un título. Y bueno, para la parte de dielectroforesis es nuevamente asignación de variables y todo en un ciclo, debido a las condiciones que se tienen. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo, del cual hay otro ciclo, y adentro de este ciclo for tenemos muchas condiciones que se tienen que ir cumpliendo para que se haga una acción. Y bueno, aquí vamos cerrando el ciclo tras ciclo. Y así fue como se hizo la simulación, utilizando estas herramientas computacionales y físico-matemáticas. Finalmente voy a hablar acerca del proceso para desarrollar la fase 3 del reto, que fue pues, poder implementar una simulación computacional 2D del campo eléctrico en MATLAB, que es donde hemos estado trabajando, el cual estará pues, producido por 2 electrodos de placas planas paralelas de carga opuesta, y podremos ver esta simulación en tiempo real. A grandes rasgos lo que hicimos fue pues primero asignar la longitud de pista, así como los números de puntos a cuadricular, que ha sido el mismo valor que hemos estado utilizando durante todas las fases. Asignamos así como también la carga y el valor de la carga que ya está definido, así como su radio. Y es importante también pues definir los componentes X, Y de la carga de la posición horizontal, eléctrica y la de Coulomb. Asimismo, pues es importante las dimensiones de la región, así como la saturación de los niveles. Para de esta forma poder inicializar la carga y asignar el vector de las cargas iniciales, que pues, está definido por la fórmula con la que hemos estado pues trabajando, así como los componentes X, Y de la posición, teniendo en cuenta la longitud del límite superior e inferior, así como sus respectivas alturas. Es importante también inicializar las variables, en este caso el voltaje y los campos en dados componentes. Pues asignamos un color para poder identificar las diferentes cargas, rojo para las cargas positivas y negro para las cargas negativas, así como las posiciones que vamos a estar dibujando, y para calcular pues las variables, que es el campo potencial y el campo pues, eléctrico, ¿no? También es importante pues, las componentes XY para desplazar la carga al origen y asignar el vector al vector de R, que es pues, con lo que hemos estado trabajando, tanto de los elementos, tanto un mínimo como un máximo, así como su magnitud, origen, voltaje y campo eléctrico, así para poder utilizar un condicional para los valores máximos. Asimismo su magnitud y sus máximos y mínimos. Y bueno, para nosotros poder observar pues, el comportamiento, utilizamos una gráfica que nos va a permitir pues, observar el comportamiento en tiempo real, que pues, nos va a permitir pues, trabajar y observar las cargas. Para ello pues, tenemos que graficar las líneas del campo eléctrico, las cuales son representadas por flechas, los cuales pues, tendrán cierto parámetro. El objeto gráfico tendrá cierto parámetro y pues, tenemos que pues, definirle ciertas propiedades a los gráficos para poder observar cómo se comporta. Y también es importante pues, graficar los conductores cargados negativos, los vectores de posición y asignar los parámetros de cada objeto gráfico, así como elementos como el texto que nos permiten pues, conocer o saber de qué se trata. Asimismo, pues, los conductores gráficos positivos, vectores de posición, y asignar los parámetros del objeto y definir las propiedades del gráfico que, repito, nos permiten pues, tener un mejor control y tener un mejor efecto visual a las personas que hemos estado estudiando pues, la gráfica. Asimismo, para la dielectroforesis, asignamos el número de celdas, creamos el objeto, asignamos la posición de las celdas, asignamos la ubicación de cada elemento del glóbulo si está pues, infectada o no, así como las posiciones para evaluar tanto velocidad como los componentes. Para animar pues vamos a asignar n, que será una celda a la vez, y dibujar el área, que será el flujo de la sangre en el rectángulo. Y pues mediante un ciclo vamos a estar actualizando la posición para que se pueda observar el gráfico, pues si es o no visible, si es o no infectado. Asignamos el color blanco para pues en este caso que no esté infectado, y de la misma forma pues vamos a poder observar como el comportamiento, ¿no? Para finalmente observar el comportamiento pues vamos a proceder a correr el programa, el cual pues nos va a permitir ver la simulación de la que he estado hablando en tiempo real.
Y finalmente, como se observa, pues podemos ver la simulación de las dos placas de diferente tamaño, pues que hace alusión a lo que hemos estado trabajando. ¿Qué fue lo que aprendimos en esta tercera entrega del reto? En conclusión, aprendimos el cómo identificar el impacto de múltiples cargas puntuales entre sí dependiendo de su magnitud y dirección, al igual que aprendimos sobre la importancia del campo eléctrico para la dielectroforesis como método para la detección oportuna de la malaria. Aunado a esto, aprendimos cómo utilizar un simulador para poder visualizar dicho impacto en múltiples cargas puntuales con una dirección ya sea horizontal o vertical. Y cuando esta placa de cargas esté con signos diferentes entre sí, además de que tenga una cantidad diferente de cargas, esto es decir que sus tamaños entre las placas sean diferentes. Aunado a esto, también pudimos poner en práctica todas las funciones que hemos visto a lo largo del curso como plot y quiver, al igual que como los conceptos para el desarrollo de la simulación como lo es la ley de Coulomb y conceptos básicos de cargas como ley de cargas, teniendo en cuenta que gracias a estas bases se puede crear un campo eléctrico, ya que con este campo eléctrico se forma una matriz de vectores y gracias a la función quiver se puede representar gráficamente, y con esto en la parte de la simulación se utiliza una serie de posiciones en donde los puntos se verán atraídos a una placa o a la otra dependiendo de su carga, del valor de la carga que tengan. Esto a través de un ciclo while perpetuo, en el cual por medio de ifs y else, o sea, condiciones de flujo, se verá afectada la posición del glóbulo en la simulación.